Muy buenos días a todos y todas. Desde el equipo docente de Nutrición 1 queremos darle la bienvenida a la cursada virtual o a la cursada mediada por tecnología de la asignatura. En la clase de hoy estaremos trabajando sobre los siguientes temas. Realizaremos un repaso de conceptos y definiciones de nutrición y alimentación que ustedes ya han abordado durante el curso de ingreso. Trabajaremos sobre conceptos de antropometría y el enfoque práctico del tema. También vamos a estar trabajando sobre conceptos de energía y para cerrar la clase vamos a realizar una resolución de consignas prácticas que ustedes encontrarán en el aula virtual de la asignatura en el campus de la universidad. Todos estos temas ustedes los encontrarán en la bibliografía obligatoria que nosotros ya les hemos mostrado en la presentación de la asignatura. Los conceptos y definiciones de nutrición y alimentación lo encontrarán en la unidad número 2 del libro de Fundamentos de Nutrición Normal. Lo que tiene que ver con antropometría lo van a encontrar en la Guía Práctica de Alimentación Saludable. Energía va a estar en la unidad número 4 del libro de Fundamentos de Nutrición Normal. También queremos hablar de algunas cuestiones generales sobre el cursado de la materia. La materia se dictará durante el segundo cuatrimestre de 2020, el cual se extiende a lo largo de 16 semanas, comprendidas entre el 3 de agosto y la semana del 21 de noviembre de 2020. Para la evaluación del presentismo, nosotros estaremos tomando en cuenta su participación en las diferentes actividades que les propongamos a lo largo de estas 16 semanas. También les iremos proponiendo actividades de carácter obligatorio. Su resolución, como bien lo dice su nombre, es de carácter obligatorio y será tenida en cuenta para la acreditación de la regularidad de la asignatura. De la misma manera, nosotros les propondremos evaluaciones, las cuales tendrán una nota numérica que serán tenidas en cuenta también para la regularización de la asignatura. De esta manera, las 3 condiciones que ustedes deben cumplimentar para regularizar la asignatura serán el cumplimiento del presentismo, la realización de todas las actividades de carácter obligatorio y la aprobación de las diferentes evaluaciones que les propongamos. Ahora bien, ya para continuar con la clase de hoy vamos a empezar trabajando sobre el repaso de estos conceptos que nosotros en algún punto ya hemos visto. Vamos a empezar hablando del concepto de nutriente. Nosotros entendemos como nutrientes a todas las sustancias que constituyen el cuerpo humano, constituyen nuestro organismo y también forman parte de los alimentos. La ausencia de los mismos o la disminución por debajo de un límite mínimo sostenidos en el tiempo producen enfermedades por carencia. Y también, de un tiempo para esta parte, se ha empezado o se ha observado, mejor dicho, que el consumo excesivo puede causar efectos adversos para la salud. Este sería, por ejemplo, el caso de las grasas y el sodio. Respecto a lo que hablamos antes, es muy importante que tengamos en cuenta esta parte de la definición. Cuando hablamos de la disminución en el consumo sostenida en el tiempo, lo que implica que no es que un día uno consume menor cantidad de un nutriente determinado, menos cantidad de la que se recomienda de un nutriente determinado y ahí ya se va a enfermar. Este consumo por debajo de los límites recomendados debe sostenerse en el tiempo. A su vez, dentro de la definición de nutriente, nosotros podemos encontrar una subdivisión o subdefiniciones teniendo en cuenta las cantidades diarias que se necesitan de estos nutrientes. Cuando las cantidades diarias que se necesitan del nutriente están en torno o están expresadas, mejor dicho, en gramos, nosotros vamos a hablar de macronutrientes. ¿Cuáles son estos macronutrientes? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas.
Cuando las necesidades de estos nutrientes se expresan en unidades como miligramos o unidades menores a los miligramos, nosotros vamos a hablar de micronutrientes. Dentro de este grupo, nosotros podemos encontrar a las vitaminas y a los minerales. Por ejemplo, cuando hablamos de vitaminas, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D. Y cuando hablamos de minerales, podemos hablar del calcio, del sodio, del hierro, por ejemplo, entre otros. A su vez, también teniendo en cuenta las necesidades de estos, sobre todo de los minerales, nosotros también vamos a hablar de una subdivisión ahí en minerales, oligoelementos y elementos traza. También, de un tiempo para esta parte, se ha comenzado a hablar o se le ha dado importancia a ciertos componentes activos de los alimentos que no son ni macro ni micronutrientes, pero cuyo consumo se asocia con un gran número de beneficios para la salud. Su gran mayoría proviene de alimentos vegetales. Entre ellos podemos encontrar a los polifenoles, a los compuestos sulfurados, alcaloides, carotenoides y fitoesteroles, que quizás son los que más les suenan a ustedes. Que hace algunos años estos se agregaban a algunos alimentos y el efecto beneficioso que provocaban para la salud era una disminución en las cantidades de colesterol en sangre. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que no son ni macro ni micronutrientes, pero que son componentes presentes en los alimentos y tienen una actividad fisiológica en beneficio de la salud. Por otro lado, también vamos a trabajar sobre la definición de alimento. Entendemos que un alimento es toda sustancia que, debido a sus características psicosensoriales, su valor nutritivo y su inocuidad, al ser ingerido contribuye al equilibrio funcional del organismo. Según el Código Alimentario Argentino, un alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas por el hombre, aportan al organismo los materiales y la energía necesaria para los procesos biológicos. Se incluyen también aquellas sustancias que se ingieren por hábitos, costumbres y que contengan o no valor nutritivo. Un ejemplo de esto es la yerba y el té, que no tienen valor nutritivo, pero sin embargo son considerados como alimentos. También vamos a hablar de la definición de producto alimenticio. Denominamos producto alimenticio o alimento procesado a aquellas sustancias que, como consecuencia de la manipulación industrial, han cambiado fundamentalmente sus caracteres físicos y su composición química. Cuando hablamos de esto, inmediatamente nos tenemos que retrotraer o tenemos que vincularlo con un tema que hemos trabajado durante el cuatrimestre pasado, o que han trabajado los que vienen de otros años, en la asignatura SIPA, que son los alimentos procesados y los alimentos ultraprocesados. Donde hemos visto extensamente cómo las modificaciones que produce la industria en los alimentos hacen cambiar sus características originales. Bien, como les dije anteriormente, vamos a retomar y esto lo vamos a pasar rápidamente porque lo hemos trabajado bastante durante el cuatrimestre pasado. De acuerdo al el nivel de manipulación industrial y al perfil de nutrientes, la OPS propone la siguiente clasificación de acuerdo al nivel de procesamiento. A los alimentos sin procesar, que como ustedes recuerdan son aquellos alimentos que se obtienen directamente de plantas y animales, no son sometidos a ninguna alteración desde el momento en que son extraídos hasta su preparación culinaria o consumo.
Los alimentos mínimamente procesados, que son aquellos alimentos sin procesar, que han sido sometidos a limpieza, remoción de partes no comestibles, el secado, molienda, fraccionamiento, tostado, entre otros procedimientos. También figuran como alimentos mínimamente procesados con vitaminas y minerales añadidos para restablecer el contenido original de los mismos. También vamos a tener la clasificación de productos alimenticios procesados, que son aquellos productos de elaboración industrial que resultan del agregado de sal, azúcar u otros ingredientes culinarios. Y por último vamos a tener los alimentos ultraprocesados, que son formulaciones industriales fabricadas con varios ingredientes y que al igual que los productos procesados contienen sustancias de las categorías de ingredientes culinarios como grasa, aceite, sal y azúcar. Recuerden, esto que ya lo hemos hablado bastante, cuáles son las diferentes características que tiene un alimento ultraprocesado. Recuerden que tienen una alta densidad de energía y grasa, tienen alto contenido de sodio y además son hiperpalatables, es decir, sus características generan en algún sentido algún tipo de adicción. Bien, para continuar vamos a seguir con estas definiciones que vamos a trabajar, que vamos a repasar a lo largo de la clase de hoy. Vamos a continuar con la definición de alimento fuente. ¿Qué es un alimento fuente? Primero tenemos que tener en cuenta que para considerar un alimento como fuente de un principio nutritivo, tenemos que, o mejor dicho, el alimento debe reunir ciertas condiciones. Decimos que un alimento es fuente de un principio nutritivo cuando éste posee dicho principio nutritivo en gran cantidad. Además de tener las concentraciones elevadas de este principio nutritivo, el mismo, o el alimento, mejor dicho, debe ser de consumo habitual, responder a gustos y hábitos de la población y ser de fácil adquisición. Entonces, no solo basta con que un alimento tenga gran cantidad de ese principio nutritivo, sino que debe reunir también estas otras condiciones. Ser de consumo habitual, responder a los gustos y hábitos de la población y estar disponible para su adquisición en el mercado local. También vamos a hablar de alimentos protectores, que son aquellos alimentos que al ser incorporados en cantidades suficientes protegen al organismo de enfermedades por carencia, debido a la calidad y cantidad de los diferentes principios nutritivos que presentan. En la definición de alimentos protectores se hace referencia o se tiene en cuenta la calidad y cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Para dar ejemplos de ambas clasificaciones, podemos decir que un alimento fuente de calcio sería la leche y que un alimento protector del déficit de calcio también sería la leche. ¿Estamos? Por ejemplo, otro ejemplo de alimento fuente, podemos hablar de un alimento fuente de hierro, las carnes, y de alimentos protectores del déficit de proteínas, también podemos nombrar a las carnes. Bien, otra definición
que vamos a repasar es la de alimentos enriquecidos y alimentos fortificados. Bien, como decíamos, vamos a trabajar sobre la definición de alimentos enriquecidos y alimentos fortificados, teniendo en cuenta que un alimento enriquecido son aquellos alimentos a los cuales se decide adicionarle nutrientes esenciales con el objetivo de resolver deficiencias nutricionales que se ven a nivel poblacional. ¿Quiénes son los que deciden qué nutriente agregarle? Es la comunidad científica quien lo identifica teniendo en cuenta la magnitud de las carencias nutricionales y el reconocimiento de cuáles son los grupos más vulnerables que presentan tal deficiencia. Hay una autoridad sanitaria quien determina cuáles son los niveles de adición necesaria de nutrientes, qué concentraciones y el tipo de alimentos que se deben enriquecer, cuáles deben ser las características de la comercialización de tales alimentos y el alcance de tal enriquecimiento. El enriquecimiento de los alimentos tiene un alcance legal. Un ejemplo de alimentos enriquecidos son, por ejemplo, las harinas de consumo habitual, las cuales están enriquecidas con las cuales, perdón, pero se me salió el lápiz. Las cuales están enriquecidas, por ejemplo, con hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Otro ejemplo de alimentos enriquecidos es la sal iodada, que está enriquecida con yodo. Bien, y lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que el enriquecimiento o la decisión del enriquecimiento de estos alimentos tiene que ver con estudios científicos que avalan la necesidad de enriquecer alimentos para atender a problemas de salud pública y existe una autoridad sanitaria quien evalúa y quien monitorea cómo fue el enriquecimiento de tales alimentos. Por su parte, los alimentos fortificados son alimentos a los que también se le han agregado o adicionado nutrientes, pero dicha adición no es obligatoria, es llevada a cabo por la industria alimentaria de manera voluntaria. Y en este caso podemos nombrar un montón de alimentos fortificados, por ejemplo, leches y yogures. Podemos nombrar también algunas galletitas. ¿Estamos? Podemos nombrar alimentos fortificados también, algunos tipos de cereales. Bien. Bueno, tanto alimentos enriquecidos como fortificados deben ser estables en condiciones normales de almacenamiento, distribución y consumo, es decir, el enriquecimiento y la fortificación deben perdurar en el tiempo en estas condiciones, deben contener los nutrientes adicionados en una adecuada biodisponibilidad, es decir, ningún otro nutriente propio del alimento donde se agregan estos nutrientes tiene que interferir con su absorción y su disponibilidad, y se deben conservar las características organolépticas y presentar un costo accesible. Cuando hablamos de características organolépticas, hablamos de las características propias del alimento, como lo son, por ejemplo, el sabor, el aroma, la textura, entre otros. Es muy importante
que ustedes tengan en cuenta cuál es la diferencia que existe entre los alimentos enriquecidos y entre los alimentos fortificados. Tengan en cuenta que los alimentos enriquecidos hay una autoridad sanitaria que es quien determina cuál es el tipo de adición y en función a qué problema va a atenderlo. Mientras que los alimentos fortificados, la industria es quien decide qué agregarle al alimento y tiene que ver más que nada con una perspectiva de marketing y mejora de las ganancias de la industria. Otra definición es la de alimentos funcionales. ¿Qué entendemos por alimentos funcionales? Son aquellos alimentos que presentan compuestos bioactivos que se relacionan con la posibilidad o la potencialidad de evitar o de disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Estos alimentos son aquellos que contienen componentes bioactivos que ofrecen beneficios para la salud. Bien, vamos a hablar de los tiempos de la nutrición. En la actualidad, reconocemos que el estudio de la nutrición no solo implica un enfoque biológico, por el contrario, el análisis de la misma debe ser abordado desde 3 dimensiones bien marcadas. Una dimensión biológica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Por su parte, Pedro Escudero, en sus primeros estudios sobre la ciencia de la nutrición, tampoco se limitó únicamente al enfoque biológico. Él destacó la necesidad de considerar el componente económico-social como uno de los condicionantes en el acceso a una alimentación adecuada. De esta manera, Pedro Escudero identifica 3 momentos o etapas que se reconocen en la nutrición. Bien, la primera etapa que reconoce Pedro Escudero es la alimentación. Es el primer tiempo de la nutrición. Desde un sentido biológico, la finalidad de la alimentación es la degradación de los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables, pero también podemos identificar 2 fases bien marcadas en este tiempo de la nutrición. Vamos a hablar de una fase extrínseca y de una fase intrínseca. Cuando nos referimos a la fase extrínseca, vamos a hablar, o mejor dicho, Pedro Escudero la aborda desde el sentido, desde un punto de vista clínico, que comprende, por un lado, la prescripción dietética, que es la indicación de las características del plan alimentario, y por otro lado, la realización de dicho plan. Consiste en la selección de los alimentos que lo integran, las formas de preparación y la cocción que se sugiere. De alguna manera, la fase extrínseca al organismo consiste en la ideación y en la selección de los alimentos que van a formar parte de la alimentación de una persona. En la actualidad podemos decir que esta fase extrínseca también comprende una dimensión social y ecológica y abarca el estudio de los factores económicos y culturales que condicionan los patrones alimentarios. La etapa intrínseca de la alimentación involucra a la digestión y a la absorción de los nutrientes. Durante la digestión, los nutrientes contenidos en los alimentos son digeridos o divididos en sus partes constituyentes hasta obtener unidades
posibles de ser absorbidas y que pasen al segundo tiempo de la nutrición, que va a ser el metabolismo. El segundo tiempo de la nutrición, como lo nombramos anteriormente, es el metabolismo y tiene como finalidad la correcta utilización de la materia y energía obtenida en los alimentos. Se extiende desde la absorción de los nutrientes hasta la excreción de los mismos y se cumple por intermedio de los tejidos que utilizan la materia y la energía que se obtiene de los alimentos. En el mismo intervienen sistemas de regulación, como lo son el sistema nervioso y el sistema endocrino. También está mediado por un sistema de distribución que vehiculiza los nutrientes y los desechos obtenidos y generados por el metabolismo de los nutrientes. Y este sistema de distribución es el sistema circulatorio. Las sustancias obtenidas de la digestión y en el metabolismo pueden ser utilizadas llevando a cabo sus funciones específicas o almacenarse como reserva. Una vez que termina el metabolismo, pasamos al tercer tiempo de la nutrición, que se llama excreción. Este es el tercer tiempo de la nutrición y su finalidad es mantener la constancia del medio interno. Está mediado por órganos como el riñón, el intestino, la piel y el pulmón. El organismo en su metabolismo libera catabolitos y productos de desecho, que son los productos propios del metabolismo. Y la excreción tiene como finalidad eliminar las sustancias que han sido ingeridas y no absorbidas, por ejemplo, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, que son sustancias que más adelante vamos a conocer como fibras. También dentro de la excreción está la finalidad de eliminar sustancias que fueron ingeridas, absorbidas, pero no utilizadas, como el exceso de vitaminas hidrosolubles, y sustancias que han sido ingeridas, absorbidas, utilizadas y constituyen metabolitos finales tóxicos para el organismo y deben ser eliminados por la orina, como por ejemplo los productos del metabolismo proteico, como son la urea, el ácido úrico y la creatinina. Entonces, para resumir esta diapositiva, podemos decir que la alimentación tiene 3 tiempos. Iniciamos por el primer tiempo de la alimentación, o de la nutrición, mejor dicho. El primer tiempo de la nutrición es la alimentación, en la cual se reconoce una fase extrínseca y una fase intrínseca. El segundo tiempo, una vez terminada la alimentación, es el metabolismo, y el metabolismo tiene como finalidad el aprovechamiento de las sustancias obtenidas durante la alimentación, de las sustancias obtenidas de los alimentos durante la alimentación. Y el último tiempo de la nutrición es la excreción, cuya finalidad es mantener el medio interno. Y bueno, vamos a encontrar las diferentes clasificaciones de los diferentes tipos de productos metabólicos que se producen en la nutrición. Bien, para continuar vamos a hablar del plan de alimentación o el régimen normal. Este es un concepto que introduce Pedro Escudero. Pedro Escudero habla de que
el plan de alimentación normal es aquel que permite al individuo perpetuarse a través de varias generaciones, conservando los caracteres biológicos del individuo y de la especie. Y desde nuestra perspectiva, podemos decir que el plan de alimentación normal es aquel que permite mantener tejidos y su funcionamiento, asegurar la reproducción, en el caso del embarazo, poder sostener el embarazo y favorecer la lactancia, y asegurar una sensación de bienestar que impulse a la actividad. Es importante que nosotros conceptualicemos la definición de régimen normal o plan de alimentación normal, porque tanto durante Nutrición 1 como durante Nutrición 2 iremos trabajando en la conceptualización del plan de alimentación para poblaciones e individuos normales. Cuando hablamos de individuos normales, hablamos de individuos que no presentan ninguna patología. De esta manera, como dijimos, y para resumir, un plan de alimentación en una persona que no presenta ningún tipo de patología debe apuntar a garantizar estas cuestiones. Primero, mantener los tejidos, la integridad de los tejidos y su funcionamiento, es decir, aportar, como dijimos en filminas anteriores, la materia y los nutrientes necesarios para que los tejidos y su funcionamiento se den de manera correcta. Asegurar la reproducción, que es una de las funciones de algunos de nuestros órganos y tejidos. En el caso de que haya embarazo y lactancia, poder favorecer el mantenimiento del mismo y favorecer la lactancia materna. Y también el régimen normal nos debe dar los sustratos y la energía necesaria para mantener una vida saludable, apuntando a la actividad. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, deberíamos esperar varias generaciones para determinar los impactos de la normalidad o del sostenimiento de ese régimen normal en la alimentación para ver cómo repercute sobre la salud de las personas. A los fines prácticos, para evaluar la normalidad, Pedro Escudero propuso algunas reglas que permitan medir o que permitan conocer la normalidad de un régimen. A estas reglas, ustedes y nosotros las conocemos como leyes de la alimentación. Recuerden que las leyes de la alimentación son 4 leyes. Vamos a tener la ley de la calidad, la ley de la cantidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación. Cuando hablamos de la ley de la calidad, hablamos de que un régimen de una alimentación debe ser completo en su composición para favorecer al organismo, que es una unidad indivisible y todas las sustancias y debe aportar todas las sustancias que componen al organismo. Cuando hablamos de ley de la ley de cantidad, nos referimos a que el régimen debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance, es decir, que la cantidad de alimentos aseguren un balance neutro en el organismo. Cuando hablamos de la ley de la armonía, hablamos de una ley de proporcionalidad de partes, es decir, que ningún principio nutritivo se encuentre en relación excesiva por sobre otro principio nutritivo. Y por último, tenemos la ley de la adecuación. La ley de la adecuación hace referencia a que un régimen o un plan alimentario debe ser adecuado, es decir, debe responder a las necesidades, gustos y hábitos de cada individuo o población y debe ser individualizado, es decir, en este caso, responder a las necesidades particulares de cada individuo.
Por último, y para ir cerrando esta parte de la clase, vamos a hablar de la nutrición en el siglo XXI. Durante el siglo XXI, los avances realizados en la identificación del genoma humano han introducido nuevos conceptos y nuevas teorías sobre los impactos de la nutrición en la expresión de la genética. De esta manera vamos a hablar de la nutrición molecular, que estudia los mecanismos moleculares por los que ciertos nutrientes actúan sobre la regulación de la expresión genética. Vamos a hablar de la nutrigenómica, que estudia el accionar de ciertos nutrientes. La nutrigenómica, que estudia el accionar de ciertos nutrientes en la regulación de la expresión genética y se basa en que algunos nutrientes directa o indirectamente pueden alterar la expresión o la estructura de los genes. Y la nutrigenética, que se basa en la aplicación de estos conceptos al tratamiento nutricional personalizado con el fundamento de que cualquier intervención dietética basada en el conocimiento de no solo de las necesidades nutricionales y el estado nutricional, sino también en el genotipo. De esta manera, este conocimiento sería útil para prevenir o curar enfermedades crónicas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que surja respecto a los temas abordados a lo largo de esta clase, la vía oficial de comunicación es a través del aula virtual de la asignatura en el campus del aula. Muchísimas gracias. Cortamos un ratito y ahora seguimos con los otros temas que corresponden a la asignatura, a la clase de hoy. Muchas gracias.